Mi esposa y mi hija me dejaron cuando estaba enfermo. Años después, regresaron para intentar adueñarse de mi casa. Pero comencemos desde el principio. Todo empezó cuando recibí un diagnóstico de linfoma de Hodgkin avanzado, lo cual fue una sorpresa, ya que siempre había llevado un estilo de vida activo, con una dieta saludable y asistiendo puntualmente a mis chequeos médicos anuales. El oncólogo me explicó que las causas específicas del cáncer no estaban claras. A pesar de las bajas probabilidades de supervivencia, decidí someterme a un tratamiento riguroso y luchar por mi vida. Tras el diagnóstico, me senté con mi esposa Daisy, con quien llevaba 15 años de matrimonio, y nuestra hija adolescente Luna para darles la noticia. Entendiblemente, estaban devastadas, pero les aseguré que haría todo lo posible para combatir la enfermedad. Sin embargo, no pude evitar preocuparme por cómo esto afectaría la dinámica de nuestra familia. El médico me advirtió que la quimioterapia sería debilitante y mencionó que muchas parejas no sobreviven a situaciones como esta. Esa noche, expresé mis preocupaciones a mi esposa, quien me aseguró que estaría a mi lado en la enfermedad y que haría todo lo posible para apoyarme. Estábamos financieramente estables gracias a mi buen seguro médico, ahorros considerables y un fideicomiso de mi difunto abuelo. Nuestra casa estaba completamente pagada, y había apartado dinero para la educación universitaria de Luna en caso de que algo me sucediera. Una semana después, comencé la quimioterapia, y fue increíblemente agotadora. Regresaba a casa sintiéndome completamente drenado, como si me hubiera atropellado un tren. Apenas podía alimentarme, mucho menos realizar tareas básicas como bañarme o caminar. Mi esposa y mi hija asumieron la responsabilidad de ayudarme, encargándose de las comidas, las tareas del hogar, llevarme a las citas de quimioterapia y asegurarse de que tuviera mis medicamentos. Hice todo lo posible por no ser una carga y ayudaba en lo que podía cuando tenía energía, pero, después de 2 meses de tratamiento, empecé a notar señales de irritación por parte de mi esposa e hija. Había una creciente resistencia cada vez que les pedía ayuda, incluso para cosas simples, como un vaso de agua o salir a tomar aire fresco. La situación llegó a un punto crítico una mañana en la que tenía una cita temprana de quimioterapia. Me di cuenta de que estaba retrasado y mi esposa no había bajado de su habitación. Cuando la llamé, me sugirió cansadamente que pidiera un Uber para ir al hospital porque estaba muy cansada. Estaba sorprendido por su respuesta, pero sin saber qué más hacer. Llamé un Uber y avisé al hospital que necesitaría asistencia ya que mi esposa no me acompañaría. Afortunadamente, mi conductor de Uber fue increíblemente amable, asegurándose de que llegara al hospital de manera segura, incluso ofreciéndose a llevarme de regreso a casa después del tratamiento. Aunque agradecido por su amabilidad, era desalentador depender de la bondad de extraños. Al regresar a casa ese día, la situación había tomado un giro preocupante. Después de descansar unas horas, reuní el valor para confrontar a mi esposa e hija sobre su reciente comportamiento. Había notado un frío en su actitud que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Les pregunté si sentían que me había convertido en una carga. Mi esposa, con un suspiro pesado, admitió que se sentían abrumadas. Mi hija, tímidamente, confesó que no esperaba que fuera tan demandante durante mi enfermedad. Decidí que era momento de buscar soluciones. Sugerí contratar una enfermera que viniera algunos días a la semana para ayudarme con las tareas diarias y llevarme a las sesiones de quimioterapia. También anticipé los días en los que estaría demasiado débil para caminar o incluso hablar, por lo que ordené una silla de ruedas. Para mi alivio, estuvieron de acuerdo. La enfermera resultó ser una persona amable pero firme, asegurándose de que nunca faltara a mis citas, recibiera mis medicamentos a tiempo y tuviera una dieta adecuada. Los doctores estaban contentos con mi progreso, pero, a pesar de estos esfuerzos para aliviarles la carga, mi esposa e hija seguían insatisfechas. Mi esposa comenzó a sentir que la enfermera estaba ocupando su lugar. Le sugerí que, si estaba dispuesta a asumir todas las responsabilidades de cuidarme, podríamos prescindir de la enfermera. Ella aceptó a regañadientes, pero pidió que contratáramos a un enfermero hombre. Le expliqué que no había ninguno en la lista de recomendaciones del hospital y que la enfermera que teníamos estaba altamente calificada para tratar a pacientes con cáncer. Dejé claro que la única forma de reemplazar a la enfermera era que mi esposa e hija asumieran sus responsabilidades. Pero mi esposa no estaba conforme con esta idea. Me acusó de hacer que mi enfermedad se convirtiera en el problema de todos. Intenté razonar con ella, explicándole que había días en los que apenas podía levantar la cabeza, mucho menos estar de pie. La quimioterapia había hecho estragos en mi cuerpo. En un arranque de ira, subió corriendo las escaleras y comenzó a azotar puertas. Decidí ignorar su actitud, entendiendo que su negatividad solo perjudicaría mi recuperación. Esa noche, recibí una llamada de mi suegra, quien vivía en otro estado.
Me expresó su descontento con que hubiera traído a otra mujer a la casa de su hija. Técnicamente, la casa estaba a mi nombre, ya que la había adquirido antes de nuestro matrimonio, pero decidí tomar el camino alto. Le expliqué educadamente a mi suegra que necesitaba ayuda y que el nivel de apoyo que requería excedía lo que su hija estaba dispuesta a ofrecer. Por ello, tuve que contratar a una enfermera para aliviar la carga de mi familia. Le aseguré que la presencia de la enfermera sería temporal, solo mientras durara el mes restante de quimioterapia, siempre y cuando el cáncer no persistiera ni empeorara. Aunque no parecía del todo convencida, finalmente me dejó en paz, que era lo único que quería. Durante aproximadamente una semana después de esa conversación, todo parecía relativamente normal. Mi tratamiento continuó progresando sin problemas. Sin embargo, un día fatídico, al regresar de una sesión de quimioterapia, me encontré con un camión de mudanza estacionado frente a mi casa. Mi esposa y mi hija habían empacado todas sus pertenencias y me informaron que se irían a vivir con su madre. Me sentí profundamente herido y molesto, pero el agotamiento me impidió expresar adecuadamente mis sentimientos. La decisión de mi esposa de marcharse justo después de mi sesión de quimioterapia, cuando sabía que estaría completamente agotado e incapaz de comunicarme bien, me pareció cruel. Buscando algo de claridad, me dirigí a mi hija y le pregunté si eso era realmente lo que quería. Después de todo, ya era lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones. Su respuesta me golpeó con fuerza. Dijo que prefería vivir con su madre porque le resultaba demasiado difícil vivir conmigo. Fue un momento doloroso, verlas irse, con lágrimas en los ojos. Era precisamente lo que había temido al inicio de mi batalla contra el cáncer, sentirme no deseado y abandonado. En medio de mi agitación emocional, mi hermano intervino con una solución. Notó que la enfermera pasó más tiempo conmigo ese día y preguntó si tenía algún familiar cercano que pudiera brindarme apoyo. Aunque vivía a 3 horas de distancia y tenía 2 hijos pequeños, generosamente se ofreció a tomar tiempo libre del trabajo para quedarse conmigo hasta que encontrara una solución más permanente. Cuando llegó, estaba furioso por lo que mi esposa había hecho, refiriéndose a ella como egoísta e ingrata. Señaló que nunca había tenido que trabajar desde nuestro matrimonio y que siempre me había asegurado de que no le faltara nada. El tiempo libre de mi hermano era limitado a una semana, pero tenía otra propuesta en mente. La hermana de su esposa, Cara, estaba pasando por un doloroso divorcio y necesitaba un lugar seguro para quedarse temporalmente. Su esposo pronto sería exmarido y había sido el sostén económico, dejándola con recursos financieros limitados. Cara también estaba estudiando radiología en una universidad cercana gracias a una beca, y mi casa estaba convenientemente más cerca del campus. Parecía una solución ideal. Yo tendría a alguien en casa en caso de emergencias, y ella tendría un refugio lejos de su tumultuosa relación. Acepté el arreglo, asegurándole a mi hermano que Cara no tendría que pagar renta, ya que ya estaría lidiando conmigo. Podía elegir la habitación que quisiera, ya que no me importaba. Mi esposa y mi hija se habían llevado casi todo, dejando solo la cama y algunos vestidos. Mi hermano se quedó el resto de la semana, y Cara llegó el último día de su estancia. Él la ayudó a instalarse, y ella expresó su gratitud por dejarla quedarse conmigo. Cara prometió ser considerada, limpiar después de sí misma y ayudar en lo que fuera necesario. Era una persona genuinamente amable. Le expliqué que no tendría que hacer demasiado, ya que mi enfermera ahora venía 7 días a la semana en lugar de 4. Despedí a mi hermano y ayudé a Cara a instalarse lo mejor que pude. En las semanas que siguieron, todo marchó relativamente bien. Extrañaba a mi esposa y a mi hija, pero parecía que yo era el único que sentía eso, porque ni siquiera se molestaron en llamar o saber cómo estaba. La presencia de Cara resultó ser de gran ayuda. Se encargó de las compras, hizo la mayoría de la limpieza y hasta ayudó con la preparación de las comidas. Durante todo este tiempo, nunca se quejó de nada. Un mes y medio después de la partida de mi esposa, recibí la noticia de que estaba libre de cáncer. Un momento trascendental que celebré tocando la campana en el hospital. Mi enfermera me preguntó qué quería hacer a continuación, ahora que estaba prácticamente curado. Mi decisión inmediata fue solicitar el divorcio unilateral, liberándome de un matrimonio que había demostrado ser insostenible durante mi difícil lucha. Con los trámites de divorcio en marcha, me enfoqué en el siguiente paso crucial: recuperarme del cáncer. Fue una jornada en sí misma. Poco a poco comencé a recuperar fuerzas. Mi cabello volvió a crecer. Mis cicatrices empezaron a sanar y estaba ganando peso. Seguí un régimen de comidas saludables la mayor parte del tiempo, pero me permití algunos días para disfrutar de mis platillos favoritos que había extrañado durante mi enfermedad.
Han pasado 6 meses desde que me declararon libre de cáncer, y creo que finalmente estoy listo para seguir adelante con mi vida. Llamé a mi antiguo trabajo y están dispuestos a recontratarme para trabajo remoto si decido regresar. Creo que aceptaré la oferta, porque planeo mudarme, aunque tengo apego a mi casa. Hay demasiados recuerdos dolorosos aquí. Anhelo un nuevo comienzo con algo más pequeño. Mi esposa no lo sabe aún, pero planeo darle la casa a Cara. Ella estuvo ahí para mí cuando más la necesité, mostrando una inmensa bondad. A pesar de que prácticamente éramos desconocidos, es libre de venderla si así lo desea. Yo ya no quiero nada que ver con ella, especialmente si significa que mi esposa o mi hija puedan reclamarla. Mi nuevo hogar está en un tranquilo vecindario en el campo, y estoy ansioso por este nuevo comienzo. Actualización número 1. Hola, esposa e hija. Ha pasado más de un año desde mi diagnóstico inicial, y me he adaptado bien a mi nuevo hogar y vecindario. Hay muchas personas amables por aquí, y he hecho amistad con mis vecinos, incluyendo a Sofía, que vive justo enfrente. Es una viuda que vive sola, ya que sus hijos están repartidos por todo el país y solo la visitan durante Navidad y su cumpleaños. Sofía me invitó a su porche para tomar algo y conversar, y compartió la desgarradora historia de cómo perdió a su esposo debido a un cáncer de pulmón. Me habló de lo importante que fue el seguro de vida para la seguridad financiera de su familia. Durante nuestra conversación, me abrí y le conté lo que sucedió con mi esposa e hija. Sorprendentemente, aún no he tenido noticias de ellas, pero lo he aceptado. He estado ocupándome con nuevos pasatiempos, especialmente la carpintería, y estoy empezando a construir una colección de herramientas. Un día, al regresar de la ferretería, Sofía me informó que había notado a algunas personas rondando mi casa. Por suerte, no hicieron nada dañino ni robaron nada, pero se acercaron a la puerta, tocaron varias veces, merodearon por la casa y finalmente esperaron en su coche. Sofía consideró llamar a la oficina del sheriff, pero decidió no hacerlo porque pensó que podrían ser familiares. Le pedí que los describiera, y su descripción coincidía con la de mi esposa e hija. No podía imaginar cómo habían encontrado mi nueva residencia, ya que solo mi hermano y su esposa conocían mi dirección actual. Me quedé preguntándome por qué me estaban buscando después de haberme dejado hace casi un año sin mirar atrás. Sofía me aseguró que, si regresaban, no debía salir y que ella se encargaría de la situación. Francamente, no tenía ningún deseo de interactuar con ellas después de que me abandonaron en mi momento más bajo. Esa misma noche, llamé a mi hermano, quien me informó que mi esposa e hija habían estado acosando a Cara y a su compañera de cuarto en mi antigua casa. Por suerte, Cara tenía pruebas documentadas de que la casa ahora estaba a su nombre y les explicó que me la había comprado. Fue una decisión inteligente de su parte. Me sentí mal de que Cara tuviera que pasar por este calvario por culpa de mi familia, así que la llamé directamente para disculparme. Espero que la próxima vez que vuelvan, pueda resolver la situación de una vez por todas. En cuanto a mi esposa, no estoy seguro de si sabe sobre el divorcio unilateral. Mi abogado envió una copia a la casa de su madre, pero es posible que la hayan confundido con correo basura. De todos modos, he llegado a un punto en el que ya no me importa. Ella y yo ya no somos nada. Actualización número 2. Mi esposa e hija volvieron a aparecer en mi casa, pero esta vez fue más temprano en el día. Mientras trabajaba, escuché golpes en la puerta y decidí revisar las cámaras de seguridad. Efectivamente, eran ellas. Mi exesposa lucía igual que la recordaba, pero Luna había crecido mucho. Prácticamente era una mujer joven ahora. Seguí el plan que Sofía y yo habíamos discutido, quedarme dentro pero acercarme a la puerta para escuchar mejor. Sofía, siempre la buena vecina, salió a saludarlas e introdujo su nombre. Mi esposa le preguntó si conocía a un hombre llamado Charlie que solía vivir allí. Sofía, tan confundida como yo, le preguntó por qué usaba el término solía. Mi esposa explicó que su esposo, no ex esposo, había vivido en esa casa antes de su reciente y prematura muerte tras una larga estadía en el hospital. Mi mandíbula cayó al piso al escuchar esta revelación porque, hasta donde yo sabía, no había ningún registro de mi muerte, especialmente en el hospital donde recibí tratamiento. Mi esposa continuó afirmando que eran los parientes más cercanos, insinuando que la casa les pertenecía legítimamente. Sofía les explicó que alguien llamado Charlie vivió allí un tiempo, pero aclaró que se trataba de un hombre divorciado. También compartió que durante nuestra convivencia como vecinos, yo le había contado que mi esposa me había dejado y que yo había presentado un divorcio unilateral. Sofía añadió que, según sabía, yo tenía la intención de legar todos mis bienes a la caridad, ya que no tenía otra familia además de mi hermano. Por eso, le resultaba extraño ver a dos mujeres husmeando alrededor de mi casa.
La conversación cayó en un incómodo silencio antes de que Sofía les preguntara si tenían un certificado de defunción o un testamento. Respondieron que no. Sofía les explicó que, una vez que tuvieran esos documentos, podrían llevarlos a la oficina de registros del condado y, si realmente eran las propietarias legítimas, podrían obtener la escritura a su nombre. Mi esposa no tomó bien esta sugerencia. Le preguntó a Sofía quién se creía que era y comenzó a gritar, afirmando que Sofía no tenía autoridad para interferir en sus asuntos. También la acusó de ser entrometida y le exigió que se metiera en sus propios asuntos. Sentí una profunda vergüenza. La gente de este vecindario había sido increíblemente amable conmigo. Y aquí estaba mi exesposa causando una escena y alterando su paz. Parte de mí quería salir y ponerle un alto, pero decidí seguir con nuestro plan. Sofía, bendita sea, se disculpó con ellas y explicó que solo estaba tratando de ayudar. Regresó a su casa y, poco después, mi exesposa e hija se marcharon. Tras terminar mi trabajo, fui a la casa de Sofía para disculparme. Ella se lo tomó a la ligera, mencionando que, aunque le parecía repulsivo el comportamiento de mi esposa, también encontró el incidente algo divertido. Ojalá pudiera estar de acuerdo con ella, pero sabía que mi esposa podía ser muy temperamental cuando estaba molesta. Si alguna vez vuelve, estoy decidido a confrontarla y pedirle que me deje en paz.